El anillo de mi esposa desapareció durante una visita de mi hija adolescente, y mi esposa insinuó que ella lo había tomado por celos. Yo casi cometí el error de dudar de mi propia hija, hasta que vi una foto reciente de la hermana de mi esposa usando exactamente el mismo anillo. Entonces entendí que Gisela no había perdido una joya. Había prestado el anillo y usado la mentira para intentar sacar a Inara de mi casa. Me llamo Martín. Mi hija se llama Inara. Mi esposa se llama Gisela. Y durante un segundo, uno solo, permití que una sospecha ajena se sentara entre mi hija y yo. Ese segundo todavía me pesa. No porque yo haya acusado a Inara con palabras. No lo hice. No le dije ladrona. No le revisé la mochila. No le grité. No la señalé. Pero tardé demasiado en decir lo único que ella necesitaba escuchar. No, hija, yo sé que tú no hiciste eso. Tardé un segundo. Y para una adolescente que ya se sentía intrusa en la casa de su padre, un segundo fue suficiente. Inara tenía 15 años y vivía principalmente con su madre, Abril. Mi divorcio con Abril no había sido una guerra, pero tampoco fue una separación limpia de esas que la gente presume como si no dolieran. Hubo discusiones, acuerdos incómodos, cumpleaños partidos, fines de semana alternos y esa culpa silenciosa que uno carga cuando ve a su hija llegar con una mochila y entiende que su hogar quedó dividido en calendarios. Yo intentaba que mi casa también fuera su casa. No siempre lo hice perfecto. A veces compraba su cereal favorito y olvidaba que ya no le gustaba. A veces ponía una película que de niña le encantaba y ella me miraba con paciencia, como si no quisiera decirme que había crecido. A veces llenaba sus visitas de planes porque me daba miedo que se aburriera conmigo. Pero la quería allí. Su habitación no era un museo ni un cuarto de visitas. Tenía sus libros, una manta que ella había elegido, un espejo pequeño, una caja con esmaltes, cargadores, una sudadera que siempre olvidaba y una lámpara que compramos juntos porque dijo que la luz blanca la ponía de mal humor. Papá, pareces hotel cuando intentas tener todo preparado, me dijo una vez. ¿Hotel bueno o hotel triste? Hotel de señor divorciado que se esfuerza. Acepto la crítica. Se rió. Esa risa me salvaba más de lo que ella sabía. Cuando me casé con Gisela, yo creí que las cosas podían ordenarse. Gisela no era una mala mujer en apariencia. Era correcta, cuidadosa, atenta con los detalles. Al principio parecía hacer esfuerzos con Inara. Le preguntaba por la escuela, le compraba algún postre. Le decía que podía usar la televisión de la sala si quería. Pero había algo en su manera de sonreírle que nunca terminaba de llegar a los ojos. Inara lo notó antes que yo. Gisela no quiere que venga, me dijo una noche mientras lavábamos platos. No digas eso. Lo digo porque se nota. Está adaptándose. Papá, no soy una maleta nueva. Dejé el plato en el escurridor. Lo sé. Entonces no digas adaptándose como si yo hubiera aparecido después. Esa frase me dejó callado. Porque tenía razón. Inara no había llegado a mi vida después de Gisela. Gisela había llegado a una vida donde Inara ya existía. Yo debería haber defendido eso con más firmeza desde el principio. Pero hice lo que hacen muchos padres que quieren paz y terminan confundiendo paz con silencio. Suavicé. Expliqué. Me di palabras. Intenté que mi esposa se sintiera incluida y que mi hija no se sintiera desplazada. Pero cada vez que evitaba una discusión, alguien pagaba la comodidad. Casi siempre Inara. Gisela empezó con comentarios pequeños. Inara viene este fin de semana. Sí. Pensé que íbamos a descansar. Podemos descansar con ella aquí. Ya sabes que cuando viene todo cambia. No era una frase cruel de frente. Era peor. Era una frase que se quedaba flotando. Otra vez, al verme comprar yogures de fresa, dijo. Tu hija todavía maneja la lista del supermercado aunque venga 2 días. ¿Le gustan? A mí también me gustan cosas y no por eso reorganizas la nevera. ¿Gisela? No estoy diciendo nada malo. Siempre era así. No estoy diciendo nada malo. No estoy acusando. No estoy pidiendo que la alejes. Solo digo. Solo pregunto. Solo observo. Con el tiempo empecé a odiar esas 2 palabras. Solo digo. En boca de Gisela, significaban que ya había dicho demasiado y quería quedar inocente. A Inara la llamaba tu hija cuando estaba molesta. Tu hija dejó el baño lleno de cosas. Inara dejó un peine. Tu hija estuvo callada toda la cena. Está cansada. Tu hija me mira raro. ¿Es tímida contigo? No, Martín. Una adolescente sabe mirar con intención. Al principio discutía. Después me agotaba. Después intentaba hablar con Inara para que ayudara un poco. Ese fue otro error. Puedes intentar ser más amable con Gisela,
Le pedí una tarde. Inara dejó de guardar ropa en su mochila y me miró. ¿Qué hice? Nada concreto. Solo te noto cerrada. ¿Cerrada o incómoda? Inara. Papá, ella me llama tu hija como si fuera una cosa que traes los fines de semana. Me dolió. Porque lo había escuchado. Y no siempre lo había corregido. Voy a hablar con ella. Siempre dices eso. No lloró. Eso fue lo peor. Inara no lloraba fácil. Se encerraba. Guardaba. Se volvía educada. Cuando una hija empieza a tratarte con educación en lugar de confianza, algo se está rompiendo. Gisela decía que Inara manipulaba con silencios. Sabe perfectamente cómo hacerte sentir culpable. Tiene 15 años. Justamente. A esa edad ya saben. No hables de ella como si fuera una enemiga. No la hago enemiga. Pero tú tampoco puedes fingir que es una niña inocente todo el tiempo. Es mi hija. Y yo soy tu esposa. Esa era la frase que usaba cuando quería convertir cualquier límite en competencia. Yo le repetía. No son lugares que compitan. Ella respondía. Para ti quizá no. Para mí sí se siente así. Y yo, en vez de ver el peligro de esa frase, intentaba tranquilizarla. Nadie te está quitando nada. Pero Gisela no quería solo tranquilidad. Quería que Inara ocupara menos espacio. Menos fines de semana. Menos objetos en el baño. Menos comida favorita. Menos conversaciones conmigo a solas. Menos presencia en la casa. Una vez dijo. Ya tiene edad para decidir venir menos si le incomoda. No le incomoda venir. Le incomoda sentir que molesta. Entonces quizá debería aprender a adaptarse a la nueva familia. Ella no pidió una nueva familia. Yo tampoco pedí vivir con la sombra de la anterior. Me quedé mirándola. Inara no es Abril. Abril era mi exesposa, madre de Inara. Gisela la mencionaba más de lo necesario. A veces parece que entra por ella, dijo. Eso es injusto. Injusto es que cada visita me recuerde que tú tenías una vida completa antes de mí. Todos tenemos vida antes de casarnos. Sí, pero no todos la tienen instalada en el pasillo con auriculares y mala cara. Ese día debí haber detenido más que la conversación. Debí haber dicho que si veía a mi hija como una amenaza, teníamos un problema grave. No lo dije. Dije, no hables así. Y seguí. El fin de semana del anillo empezó normal, o lo que yo llamaba normal para no admitir que ya había tensión. Inara llegó el viernes por la tarde con su mochila, una sudadera enorme y los auriculares colgando del cuello. Me abrazó rápido, como abrazan los adolescentes cuando quieren demostrar cariño sin parecer demasiado necesitados. ¿Cómo estás? Bien. Eso no es respuesta. Es respuesta adolescente estándar. Acepto, pero revisaré el manual. Sonrió un poco. Gisela apareció desde la cocina. Hola, Inara. Hola. Deja la mochila en tu cuarto, por favor. No en la entrada. Inara miró la mochila que todavía tenía sobre el hombro. Sí. Ni siquiera la había dejado. Yo lo noté. No dije nada. Otro segundo. Esa noche cenamos los tres. Inara habló poco, pero intentó ser amable. Le preguntó a Gisela por un curso que estaba haciendo. Gisela respondió con frases correctas. Luego giró la conversación hacia un viaje que quería hacer conmigo el fin de semana siguiente. Podríamos irnos desde el viernes, dijo. Inara bajó la mirada al plato. Ese viernes viene Inara, recordé. Ah, cierto. Lo dijo como quien recuerda que habrá una reparación de tuberías. Podemos verlo otro fin de semana, añadí. Claro, respondió Gisela. Todo se puede mover. Inara dejó el tenedor. Si quieren viajar, puedo venir otro día. No, hija. Gisela sonrió. No dijo eso tu padre. Inara respondió suave. Pero lo pensó usted. El silencio cayó sobre la mesa. Yo intervine tarde. Inara. Ella se levantó. Voy por agua. Cuando salió, Gisela dejó la servilleta. ¿Ves? ¿Qué? Esa forma de contestar. Gisela, acabas de insinuar que su visita estorba. No. Tú interpretas todo para defenderla. Porque es mi hija. Y yo soy la que siempre tiene que tragarse comentarios. El comentario empezó contigo. Se puso de pie. No voy a discutir. Nunca quería discutir cuando la frase final no la favorecía. El sábado intenté arreglar el ambiente. Llevé a Inara a desayunar fuera. Hablamos de la escuela, de una amiga que estaba peleada con otra, de un profesor que según ella explicaba como si estuviera vengándose de la humanidad. Se rió. Por unas horas fue mi hija de nuevo, no una invitada midiendo pasos. ¿Quieres que hagamos algo después? No sé. Podemos ver una película.
Una de esas donde todos hablan bajito y sufren. Eso se llama cine, papá. ¿Perdón? Yo fui criado por explosiones. Se rió más. Cuando volvimos, Gisela estaba en el dormitorio. La puerta estaba abierta. Inara se quedó en el pasillo. Voy a dejar mi chaqueta. Ve. Está Gisela molesta. No. La mentira salió demasiado rápida. Inara me miró. Papá. Voy a hablar con ella. No quiero que hables. Quiero que no sea necesario. No supe qué decir. El anillo apareció en la historia el domingo por la mañana. O mejor dicho, desapareció. Gisela tenía un anillo que, según ella, era muy importante. No era su anillo de bodas. Era una joya con una piedra azul oscuro, borde trabajado y una pequeña muesca en un lado. Decía que había pertenecido a su abuela. Aunque tiempo después entendí que en esa familia las historias de objetos cambiaban según convenía. Lo usaba en ocasiones especiales y lo guardaba en una bandeja pequeña sobre la cómoda del dormitorio. Ese domingo, mientras Inara preparaba su mochila para volver con Abril, Gisela salió del cuarto con voz preocupada. Martín, ¿has visto mi anillo azul? Yo estaba en la cocina. No. Qué raro. Inara apareció en el pasillo. ¿Qué pasó? Gisela la miró apenas. No encuentro mi anillo. ¿Cuál? El azul. Ah. Inara no sabía qué hacer con las manos. Se metió una manga entre los dedos, gesto de incomodidad. Lo dejé en la bandeja, dijo Gisela. Siempre lo dejo ahí. Fui al dormitorio. Buscamos en la cómoda, debajo, en el baño, en la mesita de noche. Gisela movía cosas con una angustia medida, demasiado visible. No pudo desaparecer solo, murmuró. Quizá lo dejaste en otro sitio. No. Estaba aquí. Inara se quedó en la puerta. Yo puedo ayudar a buscar. Gisela giró despacio. Entraste al cuarto. La pregunta no fue acusación. Fue una aguja. Inara parpadeó. Ayer. Por el cargador. ¿Por qué? Papá me dijo que había uno en el cajón de cables. Me miró. Sí, yo se lo dije. Gisela asintió lentamente. Claro. Inara dio un paso atrás. No toqué nada. No estoy diciendo que tocaras. Pero lo estaba diciendo. Gisela, advertí. Solo pregunto. Es un anillo muy importante para mí. Inara apretó la correa de su mochila. Yo no lo vi. A veces uno toma algo sin pensar y luego no sabe cómo devolverlo, dijo Gisela, con voz suave. Mi hija se quedó helada. ¿Qué? No digo que sea el caso. Si lo está diciendo. Inara, no te pongas a la defensiva. ¿Cómo quiere que me ponga si me está diciendo que pude robarle? Yo no usé esa palabra. Pero la dejó en el aire. Inara me miró. Papá, dile algo. Y ahí ocurrió. Ese segundo. Yo miré a Gisela, que tenía los ojos húmedos. Miré la cómoda. Miré a Inara con la mochila en el hombro. Pensé en el anillo. Pensé en la vez que Gisela dijo que los adolescentes hacen cosas impulsivas. Pensé en que Inara había entrado al cuarto. Pensé demasiado. Un padre no siempre falla por hablar. A veces falla por pensar demasiado delante de su hija. Vamos a calmarnos, dije. Inara abrió los ojos. No necesitaba calma. Necesitaba defensa. ¿Tú crees que yo lo hice? No dije eso. Te pregunté si lo crees. Tardé. No mucho. Pero tardé. No quiero creer eso. Su cara cambió. Todavía puedo verla. Como si una puerta se hubiera cerrado por dentro. ¿No quieres? Inara. No es lo mismo que no. Gisela intervino con voz falsa de cuidado. Nadie está acusando a nadie. Si aparece ahora, no pasa nada. Inara la miró con desprecio. No tengo su anillo. Entonces no debería molestarte que revisemos posibilidades. Mi mochila es una posibilidad. Quizá cayó sin querer. Cayó desde su cómoda hasta mi mochila. No tergiverses. Inara dio un paso hacia mí. Papá, si quieres revisar mi mochila, revísala tú. Sentí vergüenza. No voy a revisar tu mochila. Pero pensaste en hacerlo. ¿No? Sí. Tenía razón. No lo había decidido. Pero la idea cruzó mi mente porque Gisela la había puesto allí. Y mi hija la vio pasar. Me voy, dijo. Espera. No. Sacó el móvil y llamó a Abril. Mamá, ven por mí. La voz de Abril sonó al otro lado, preocupada. Inara se fue a su cuarto. Cerró la puerta. Gisela se dejó caer en la cama. Esto es exactamente lo que digo. La miré. ¿Qué cosa? Su reacción. Si no hizo nada, ¿por qué reaccionar así? Porque la insinuaste como ladrona. Yo no dije ladrona.
No hizo falta. Martín, mi anillo desapareció. También tengo que cuidar cada palabra para que tu hija no se sienta atacada. Sí, si tus palabras la ponen bajo sospecha sin pruebas. Estuvo sola aquí. Porque yo le dije que buscara un cargador. No quiero pensar mal. Pero estás pensando mal en voz alta. Gisela se limpió una lágrima. Ese anillo era importante para mí. Lo sé. Si la defiendes sin revisar, me estás diciendo que mi dolor no importa. Esa frase me atrapó. Otra vez. Mi dolor. Mi lugar. Mi casa. Mi seguridad. Gisela sabía poner sus emociones como muro. Cualquier intento de cuestionarla parecía crueldad. Abril llegó 20 minutos después. No entró con gritos. Eso la hacía más peligrosa. Inara salió con los ojos rojos, la mochila cerrada y la mandíbula apretada. Abril la abrazó sin mirarnos. ¿Qué pasó?, preguntó. Gisela respondió antes que yo. Se perdió un anillo y solo pregunté si Inara había visto algo. Inara soltó una risa rota. No. Me insinuó que lo robé. Yo no usé esa palabra, repitió Gisela. Abril me miró. ¿Y tú? No supe responder. Esa fue otra forma de respuesta. Abril entendió. Martín, no me importa tu matrimonio si tu hija sale de tu casa sintiéndose ladrona. Abril. No. Si no puedes proteger su lugar, no la expongas a esta casa. Gisela se levantó. Esta también es mi casa. Abril la miró. Entonces actúe como adulta dentro de ella. Gisela abrió la boca, pero no encontró frase elegante. Inara no me miró al irse. Eso fue lo que más dolió. Ni siquiera me dio una última oportunidad de explicarme. La puerta se cerró y yo me quedé en medio de una casa que, hasta ese momento, había intentado llamar hogar compartido. Gisela lloró. Yo busqué el anillo. Busqué porque una parte de mí todavía quería creer que todo había sido una coincidencia horrible. Que el anillo aparecería debajo de una alfombra, detrás de la cómoda, dentro de una bolsa de ropa. Que yo podría llamar a Inara, pedirle perdón por el mal rato y decirle que todo estaba resuelto. No apareció. Revisé el coche. Revisé la cocina. Revisé el baño. Revisé la basura. Llamé al restaurante donde habíamos desayunado el sábado. Pregunté si alguien había visto una joya. Nada. Gisela, mientras tanto, se movía entre la tristeza y la insinuación. No voy a denunciar nada. No soy monstruo. Nadie habló de denunciar. Solo necesito que aceptes que pudo pasar. No. Martín. Inara no robó tu anillo. Entonces, ¿dónde está? No lo sé. Eso no es respuesta. Es la verdad. Quizá deberíamos pausar las visitas hasta que ella esté mejor. La miré. Hasta que ella esté mejor. Claramente está resentida. La humillaste. Me defendí. ¿De qué? De sentirme insegura en mi propia casa. Ahí empecé a ver una forma más clara. No completa todavía. Pero sí un contorno. El anillo perdido le estaba dando a Gisela justo lo que llevaba meses buscando. Una razón para decir que Inara no debía volver. Una razón para presentarse como víctima. Una razón para ponerme a elegir sin decir la palabra elegir. Esa noche le escribí a Inara. Hija, necesito hablar contigo. Sé que hoy te sentiste acusada. Lo siento. No respondió. Escribí otro mensaje. No creo que hayas robado nada. Lo dejé enviado. Tampoco respondió. Más tarde Abril me mandó un audio. Martín, no voy a obligarla a contestarte hoy. Está llorando. Dice que no quiere volver. No por el anillo. Por tu cara. Dice que vio que dudaste. No sé qué pasó exactamente, pero sí sé esto. Si Gisela construyó una escena para hacerla sentir culpable, y tú te quedaste en el medio intentando quedar bien con todos, perdiste el lugar que tenías que ocupar. Tu hija no necesita un mediador. Necesita un padre. Escuché el audio varias veces. Me dolió más cada vez. El lunes intenté trabajar y no pude. Cada mensaje sin responder de Inara era una prueba de que algo se había roto. Gisela siguió hablando del anillo. Le escribió a su grupo familiar. Yo lo supe porque dejó el móvil sobre la mesa y entraron notificaciones que no intentó ocultar del todo. Paloma preguntaba si seguía sin aparecer. Basil decía que la situación era incómoda. Gisela respondía que no quería acusar, pero que todos sabían cuando algo no encajaba. Paloma escribió que era fuerte. Me acerqué. Estás hablando del anillo con tu familia. Gisela tomó el móvil. Necesito apoyo. Les dijiste que Inara pudo haberlo tomado. No con esas palabras. Siempre igual. ¿Qué? No con esas palabras. ¿Por qué no estoy acusando? Estoy contando cómo me siento.
Tu sentir está manchando a mi hija. Tu hija no es intocable. Pero sí es menor de edad y estaba bajo mi techo. Gisela se levantó. Nuestro techo. Mi hija no tiene que ganarse el derecho a no ser sospechosa. Y yo no tengo que vivir fingiendo que nada pasa. Me fui antes de decir algo que no pudiera retirar. El martes por la noche, Dimas, un primo mío, me mandó una captura. No saludó. Solo escribió que no quería meterse, pero que tal vez había encontrado el anillo. Abrí la imagen. Era una foto de Paloma, hermana de Gisela, sentada en una cafetería con dos amigas. Sonreía con una taza en la mano. En su dedo, claro como una burla, estaba el anillo azul. El mismo borde. La misma piedra. La misma muesca pequeña a un costado. Sentí que se me aflojaban las piernas. No era parecido. Era el mismo. El anillo que mi hija supuestamente pudo haber tomado estaba en la mano de la hermana de mi esposa. Le respondí a Dimas. ¿De cuándo es la foto? Publicada hoy, pero una amiga de Triana comentó que fue del sábado. ¿Sábado? Antes del drama del domingo. Antes de la acusación. Antes de que Inara llorara. Antes de que yo tardara ese segundo imperdonable. Guardé la foto. La amplié hasta que la muesca se vio nítida. Me quedé mirándola. La vergüenza llegó antes que la rabia. Porque la prueba demostraba que Inara no había tocado nada, sí. Pero también demostraba que yo había necesitado ver una foto para decir con certeza lo que debí saber sin pruebas. Mi hija no había robado. Mi esposa había mentido. O como mínimo, había ocultado. Pero todavía necesitaba saber si Gisela solo se había confundido o si había usado esa confusión como arma. Entonces revisé. No me siento orgulloso de haber mirado mensajes, pero tampoco voy a fingir que lo descubrí por intuición santa. Gisela y yo compartíamos una tableta donde teníamos fotos, calendarios, reservas y conversaciones familiares abiertas. Busqué el nombre de Paloma. Apareció un chat. El viernes, Gisela le decía que le prestaba el anillo, pero que debía devolverlo antes del domingo. Paloma respondía que prometía hacerlo, que le quedaba perfecto para la cena. Gisela añadía que no subiera fotos con ese anillo, que yo no tenía que enterarme. Paloma preguntaba por qué tanto misterio. Gisela respondía que luego yo preguntaba cosas. ¿Seguí? Sábado por la noche. Paloma decía que al día siguiente se lo llevaría. Gisela respondía que no fuera temprano. Paloma preguntaba entonces qué hacía. Gisela escribió que luego le avisaba, y que si preguntaba por el anillo, le siguiera la corriente. Leí esa frase varias veces. Si pregunto por él, sígueme la corriente. No era confusión. Era preparación. Seguí bajando. Domingo, después de que Inara se fue llorando. Paloma preguntó qué había pasado, porque su madre decía que hubo lío. Gisela respondió que yo necesitaba abrir los ojos, que esa niña venía con demasiada actitud. Paloma escribió que el anillo lo tenía ella. Gisela respondió que ya lo sabía, y que no se metiera. Paloma escribió su nombre. Gisela respondió que la dejara manejarlo. Dejé la tableta sobre la mesa. Sentí algo frío. No furia todavía. Frío. Una cosa es descubrir que alguien mintió. Otra es descubrir que sostuvo la mentira mientras una adolescente lloraba y preguntaba si su padre creía que era ladrona. Ahí entendí que Gisela no había perdido un anillo. Había encontrado una oportunidad. Abrí otra conversación, esta vez con una amiga suya. Gisela decía que, después de esto, Inara no debería volver por un tiempo. La amiga preguntaba si creía que lo había tomado. Gisela respondió que no podía probarlo, pero que a veces las cosas tenían que pasar para que alguien abriera los ojos. La amiga preguntó qué decía yo. Gisela escribió que yo quería defenderla, como siempre, pero que se me había notado la duda. Se me cerró la garganta. Se le notó la duda. Gisela había visto el mismo segundo que vio mi hija. Y lo había usado. No como accidente. Como avance. Esa noche amplié la foto de Paloma hasta ver la muesca exacta del anillo que Gisela juraba perdido. Después encontré el mensaje donde mi esposa le decía que se lo devolviera antes del domingo y que no subiera fotos con él, porque Martín no tenía que enterarse. Sentí vergüenza antes que rabia, porque mi hija había llorado preguntándome si yo creía que era ladrona. Y la respuesta real era peor de lo que imaginaba. Mi esposa no había perdido un anillo. Había prestado una mentira para robarme la confianza de mi hija. No enfrenté a Gisela esa misma noche. No porque me faltaran ganas. Tenía la foto de Paloma con el anillo. Tenía los mensajes donde Gisela le pedía que no subiera fotos. Tenía la frase que me dejó helado. Si pregunto por él, sígueme la corriente. Podría haber entrado al dormitorio,
Ponerle la tableta delante y preguntarle cuánto tiempo pensaba sostener la mentira. Podría haberle mostrado la foto, los mensajes, las capturas donde hablaba de Inara como si mi hija fuera un problema que necesitaba solución. Pero antes de enfrentar a mi esposa, tenía que hacer algo más urgente. Tenía que hablar con mi hija. Porque la verdad no servía de nada si yo la usaba solo para ganar una discusión con Gisela. La verdad tenía que llegar primero a la persona que había sido herida. Inara. La llamé. No contestó. Le escribí. Hija, necesito verte. Encontré algo importante sobre el anillo. Pero antes de mostrarte nada, necesito pedirte perdón. El mensaje quedó leído varios minutos. Luego respondió. Estoy con mamá. Puedo ir allí. Solo si tú quieres. Tardó más. No quiero ver a Gisela. No va a ir. Voy solo. Abril me llamó 10 minutos después. Martín, ¿qué encontraste? El anillo. Hubo silencio. ¿Dónde? En una foto de Paloma. Abril soltó aire. No parecía sorprendida. Parecía furiosa. La hermana de Gisela. Sí. Y Gisela lo sabía. Sí. Entonces no vengas a decirle a Inara solo que apareció el anillo. Ven a admitir lo que hiciste tú también. Me dolió, pero lo acepté. Lo sé. No, Martín. Necesito que lo sepas de verdad. Tu hija no se rompió solo porque Gisela insinuó algo. Se rompió porque te miró buscando defensa y encontró duda. Lo sé. Bien. Entonces ven. Fui sin preparar discurso. Eso fue difícil para mí. Los adultos a veces usamos discursos para no decir lo simple. Yo necesitaba decir lo simple. Inara estaba en la sala de Abril, sentada con las piernas recogidas, una sudadera enorme y los ojos hinchados. Parecía más pequeña que sus 15 años y más cansada que muchos adultos. No se levantó. No me abrazó. Me lo merecía. Me senté enfrente, no demasiado cerca. Hola, hija. Hola. Su voz no tenía enojo. Tenía distancia. Eso era peor. Abril se quedó de pie cerca de la puerta. Encontré el anillo, empecé. Inara bajó la mirada. Qué bueno. No estaba en la casa. No reaccionó. Lo tenía Paloma, la hermana de Gisela. Ahí levantó los ojos. ¿Qué? Saqué la foto impresa y la puse sobre la mesa. No se la acerqué como prueba de juicio. La dejé donde pudiera verla si quería. Inara miró la imagen. Reconoció el anillo. Luego me miró. Entonces ella lo sabía. Tragué saliva. Sí. La palabra salió pesada. Tengo mensajes donde Gisela se lo prestó antes de tu visita. También le pidió que no subiera fotos y que le siguiera la corriente si preguntaba por el anillo. Inara cerró los ojos. No lloró. Eso me dolió más. Entonces sí quería culparme. Sí. Abril apretó la mandíbula. Pero antes de hablar de Gisela, continué, necesito pedirte perdón por mí. Inara abrió los ojos. ¿Por qué? Porque cuando me preguntaste si yo creía que lo habías hecho, tardé. Su cara se endureció. Sí. No te acusé con palabras, pero dudé un segundo. Y sé que lo viste. No respondió. Ese segundo fue mi error. Tú no tenías que demostrarme que no eras ladrona. Yo tenía que defenderte. Sus dedos apretaron la manga de la sudadera. Yo pensé que tú me conocías. La frase me atravesó. Te conozco. No lo suficiente. Tienes razón en sentir eso. Me miraste como si pudiera haberlo hecho. Sí. No intenté suavizarlo. No dije que estaba confundido. No dije que Gisela lloraba. No dije que el momento fue raro. Todo eso era cierto, pero ninguna de esas verdades limpiaba mi falla. Lo siento, Inara. Ella miró la foto otra vez. No quiero volver a esa casa. No voy a pedírtelo. ¿Y Gisela? Voy a enfrentarla. ¿Y después qué? Va a llorar, tú la perdonas y yo tengo que fingir que no pasó. No. Me miró con desconfianza. Papá. No. Esta vez no, mi casa no va a pedirte que entres mientras no sea segura para ti. Y si para hacerla segura tengo que romper mi matrimonio, lo voy a romper. Abril intervino. No prometas por emoción. No lo hago por emoción. Inara habló más bajo. No quiero que hagas esto solo porque encontraste una foto. Tenías que haberme creído antes. Asentí. Sí. Y no puedo cambiar ese segundo. Solo puedo hacer que no vuelva a pasar. Ella no me perdonó. No ese día. No tenía por qué hacerlo. Antes de irme, le dije. No voy a obligarte a hablar conmigo todos los días. Pero voy a estar. Y voy a arreglar lo que pueda con hechos, no con mensajes largos. Inara miró hacia otro lado.
Necesito tiempo. Lo tienes. Salí de esa casa con una mezcla de vergüenza y claridad. La vergüenza era por mi silencio. La claridad era por lo que venía. Antes de volver a casa, llamé a Renata, una mediadora familiar que me había recomendado una tía mía, Jacoba, años atrás. No necesitaba que me dijera si mi esposa había hecho algo malo. Eso ya lo sabía. Necesitaba ordenar los próximos pasos para proteger a Ainara de otra escena. Renata escuchó en silencio. Después dijo: no convierta la confrontación con su esposa en una discusión matrimonial más. Esto implica daño a una menor. Lo sé. Entonces 3 cosas. Primero, documente todo. Segundo, exija una rectificación clara ante quienes recibieron insinuaciones. Tercero, no permita que la reparación dependa de que su hija acepte volver. Gisela va a decir que nunca acusó directamente. La manipulación muchas veces vive justo ahí. En no decir la palabra y dejar que todos la piensen. Eso hizo. Entonces no discuta solo la palabra. Discuta el efecto y la intención. Guardé capturas. La foto de Paloma. La fecha. El chat con Gisela. Los mensajes con su amiga. Las notificaciones del grupo familiar. También llamé a Dimas. Necesito saber si esa foto es del sábado. Sí, respondió. Triana estaba en esa cafetería. Ella me dijo que vio a Paloma con el anillo y después vio el lío en redes familiares. Por eso me avisó. Puedes pedirme que Triana me lo confirme por mensaje. Claro. Triana me escribió 1 hora después. Confirmó que había visto a Paloma usando ese anillo el sábado por la tarde. Le llamó la atención porque Gisela lo había usado en una comida anterior y recordaba la piedra azul. No sabía que había problema hasta que Dimas le contó. ¿Otra pieza? Luego llamé a Paloma. Contestó nerviosa. Martín. Necesito que me digas la verdad. Yo no quería meterme. Ya estás metida. Mi hija fue acusada por un anillo que tú tenías. Silencio. Gisela me lo prestó para una cena, dijo al fin. Me pidió que lo devolviera antes del domingo. ¿Lo devolviste? No. Me dijo que no fuera temprano. Después pasó todo. ¿Sabías que insinuó que Ainara pudo tomarlo? Al principio no. Luego me enteré por el grupo. ¿Y por qué no hablaste? Paloma respiró con dificultad. Le pregunté si debía aclararlo. Me dijo que no me metiera. Que ella lo estaba manejando. ¿Sabes lo que manejó? Una adolescente llorando porque la trataron como ladrona. Lo siento. No me sirve a mí. Se lo vas a decir a Ainara cuando corresponda. Y vas a confirmar por escrito que el anillo estaba contigo. Sí. ¿Hoy? Sí, Martín. Me envió un mensaje escrito. Confirmo que Gisela me prestó el anillo azul antes de la visita de Ainara. Yo lo tenía durante el fin de semana. Ainara no pudo tomarlo de la casa. Lamento no haberlo aclarado antes. Cuando llegué a casa, Gisela estaba en la sala. Parecía molesta. No asustada todavía. ¿Dónde estabas?, preguntó. Con Ainara. Su expresión cambió. Fuiste a verla sin decirme. Sí. Martín, tenemos que actuar juntos. No. Tú y yo dejamos de actuar juntos cuando usaste a mi hija como sospechosa. ¿Se levantó? ¿De qué hablas? Puse la foto de Paloma sobre la mesa. Gisela la miró. Primero rápido. Luego demasiado quieta. Encontré el anillo, dije. No estaba en la mochila de Ainara. Estaba en la mano de tu hermana. No es el mismo. Saqué otra impresión ampliada. La muesca está ahí. Paloma tiene joyas parecidas. Puse el mensaje donde Gisela le decía que le prestaba el anillo y que debía devolverlo antes del domingo. Gisela dejó de negar con la cara antes que con la boca. ¿Revisaste mis mensajes? Encontré pruebas de que prestaste el anillo y luego dejaste que mi hija quedara bajo sospecha. No era así. Entonces explícame si pregunto por él, sígueme la corriente. Se quedó callada. Explícamelo. Estás sacando todo de contexto. No hay contexto limpio para esa frase. Yo estaba molesta. Con una niña. Con la situación. Con mi hija. Gisela empezó a llorar. Antes, sus lágrimas me habrían hecho bajar la voz. Esa vez no. Quiero que me expliques por qué Paloma tenía el anillo que dijiste perdido. Quiero que me expliques por qué le pediste que no subiera fotos. Quiero que me expliques por qué insinuaste que Ainara pudo haberlo tomado. Yo nunca la acusé directamente. No necesitaste hacerlo. Martín. La pusiste bajo sospecha con preguntas suaves. Eso fue peor. Mi anillo no estaba en la casa. ¿Por qué lo prestaste? Yo pensé que Paloma lo devolvería antes. Y cuando no lo devolvió, elegiste mirar a Ainara. Ella había entrado al cuarto.
Porque yo le dije que buscara un cargador. Siempre tienes una explicación para defenderla. Porque es mi hija y porque no robó nada. Gisela se secó las lágrimas con rabia. Tú no entiendes lo que se siente vivir en una casa donde cada vez que ella viene, tú cambias. Si cambio. Soy padre. No. Te vuelves culpable, complaciente, como si Abril siguiera aquí a través de ella. Inara no es Abril. Para ti quizá no. Para nadie debería serlo. Gisela caminó de un lado a otro. Yo siempre fui la segunda en esta casa. No. Sí. Cada fin de semana todo gira alrededor de ella. Su comida, sus horarios, sus silencios, su humor. Tiene 15 años. Y yo soy tu esposa. Tu lugar no se construye destruyendo el de mi hija. La frase la detuvo. Yo no quise destruir nada. Puse sobre la mesa los mensajes con su amiga. Después de esto, Inara no debería volver por un tiempo. No puedo probarlo, pero a veces las cosas tienen que pasar para que alguien abra los ojos. Se le notó la duda. Gisela miró esas capturas y ahí supe que ya no quedaba defensa. ¿Viste mi duda?, dije. La misma duda que vio Inara. ¿Y la usaste? No. Sí. Estaba dolida. No estabas dolida. Estabas avanzando. Eso es cruel. Cruel fue ver a mi hija llorando y seguir callada sabiendo que el anillo estaba con Paloma. Gisela se tapó la boca. Por fin dejó de repetir que no había acusado. Solo quería que viniera menos, susurró. Esa frase terminó la conversación de fondo. No porque no quedara nada por decir. Porque ya estaba dicho todo. Querías que una adolescente se sintiera tan incómoda que dejara de venir a casa de su padre. Me sentía desplazada. Sentirte desplazada no te daba derecho a fabricar una sospecha. No pensé que sufriera tanto. Claro que lo pensaste. ¿La viste? Lloró más fuerte. Me asusté de perderte. Entonces intentaste que yo la perdiera a ella. No respondió. Me senté frente a ella. Vas a hacer 3 cosas. Levantó la mirada. No me hables como si fuera una niña. Entonces no uses a una niña como obstáculo. Se quedó quieta. Primero, vas a escribirle a Inara y a Abril una disculpa clara. No si te sentiste mal. No hubo una confusión. Vas a decir que prestaste el anillo, que sabías que Inara no lo tenía y que permitiste que se la sospechara. Martín. Segundo, vas a escribir en el grupo donde insinuaste cosas que el anillo estaba con Paloma y que Inara no tocó nada. Me vas a humillar. No. Vas a reparar una humillación que tú empezaste. Y tercero, te vas a ir de esta casa mientras decido si este matrimonio tiene algo que salvar. Gisela se quedó pálida. Me estás echando. Estoy sacando a Inara de una casa insegura. Triana también escribió a Dimas, y Dimas me mandó la captura como si quisiera asegurarse de que la verdad ya no pudiera esconderse. Abril me llamó después de recibir el mensaje. Bien, dijo. Es un inicio. Lo sé. Inara lo leyó. ¿Cómo está? ¿Callada? ¿Quiere hablar conmigo? No hoy. Me dolió, pero ya no intenté adelantar el proceso. Dile que la quiero. Eso ya lo sabe, Martín. Ahora necesita ver si sabes protegerla. Gisela se fue a casa de Paloma esa misma noche. No hubo maletas dramáticas. No hubo gritos en la puerta. Solo ropa en una bolsa, lágrimas y una frase final. Vas a arrepentirte. La miré. Ya me arrepentí de tardar en defenderla. No pienso arrepentirme de hacerlo ahora. Cuando la puerta se cerró, miré el anillo sobre la mesa. La joya había vuelto. Pero el matrimonio no. No del modo en que había existido hasta entonces. Los días siguientes fueron incómodos y necesarios. Llamé a Jacoba, mi tía, una de las pocas personas de mi familia que siempre había tratado a Inara como parte central de mi vida, no como recuerdo del divorcio. Al fin abriste los ojos, dijo. Podrías fingir sorpresa. No tengo edad para fingir tanto. Me equivoqué. Sí. Eso es todo. No. Ahora no uses tu culpa para pedirle a Inara que te perdone rápido. Era justo lo que necesitaba oír. Empecé a ver a Inara fuera de casa. Primero en una cafetería. Luego en un parque. Después la llevé a una librería. No le pedí que volviera a dormir en mi casa. No le dije que su habitación seguía igual. No la presioné con frases como también es tu casa, porque entendí que una casa no se recupera con una frase. Se recupera cuando deja de ser un lugar donde te miraron como sospechosa. En nuestra primera salida, Inara estuvo casi todo el tiempo callada. Al final, mientras caminábamos hacia el coche, dijo. Gisela sigue viviendo contigo. No. Van a volver. No lo sé. Si vuelve, yo no vuelvo. No dudé. Entonces no vuelve a una vida donde tú tengas que sentirte así.
Inara me miró, buscando grietas. Lo dices ahora porque estás enojado. Lo digo porque entendí tarde algo que debí entender antes. Mi esposa puede tener inseguridades. Puede sentirse desplazada. Puede necesitar conversaciones difíciles. Pero no puede usar una mentira para hacerte desaparecer de mi casa. Inara bajó la mirada. Me dio mucha vergüenza. A mí también. Tú no estabas acusado. No. Yo estaba fallando. No dijo nada más. Pero cuando llegamos al coche, no se sentó atrás como había hecho al principio. Se sentó adelante. Fue poco. Fue mucho. Gisela intentó volver 2 semanas después. Me pidió una conversación con Renata presente. Acepté. No para reconciliarnos. Para escuchar si entendía. Gisela llegó con una carpeta de notas y ojos cansados. Estoy yendo a terapia, dijo. Bien. Entendí que Inara activaba inseguridades mías. Renata levantó la mano. Cuidado con usar eso como explicación total. Gisela asintió. No lo digo para justificar. La miré. Esperé. Me sentí fuera de lugar, continuó. Cada vez que Inara venía, yo sentía que la vida anterior de Martín entraba a la casa. Me equivoqué al verla como amenaza. Y lo del anillo fue cruel. Era la primera vez que usaba esa palabra. Cruel. No confuso. No complicado. Cruel. Sí, respondí. Lloró. No sé si puedo reparar algo. Con Inara, no decides tú el ritmo. Lo sé. Y conmigo tampoco. Me estás dejando. Miré a Renata, luego a ella. Estoy separándome. Gisela cerró los ojos. Definitivamente. Por ahora, necesito que sí. No puedo reconstruir confianza contigo mientras intento reconstruir la de mi hija. Y no voy a pedirle a Inara que confíe en una casa donde tú sigues ocupando el mismo lugar como si nada hubiera pasado. Yo podría no estar cuando ella vaya. Eso convertiría a mi hija otra vez en un problema logístico. No. Gisela lloró en silencio. La perdí por completo, ¿verdad? No sé si Inara algún día querrá escuchar algo más de ti. Pero no tienes derecho a pedirlo ahora. ¿Y tú? No respondí rápido. Yo vi a mi hija preguntarme si creía que era ladrona. Y vi que tú sabías que no. Hay cosas que cambian la forma de mirar a alguien. No hubo reconciliación. Hubo papeles, separación de espacios, conversaciones prácticas y una verdad fea que dejó de estar escondida. El anillo quedó en una caja. Gisela quiso llevárselo. Es mío, dijo. Sí. Se lo entregué. No me importaba la joya. Nunca me importó. Lo más valioso ya había sido tocado. La confianza. Con Inara, la reparación fue lenta. Un día me mandó una foto de una tarea escolar. Otro día me preguntó si podía acompañarla a comprar zapatillas. Un mes después aceptó venir a mi casa, pero solo por la tarde. Antes de que entrara, guardé algunas cosas de Gisela que todavía quedaban. No para borrar la historia. Para no hacer que Inara caminara entre restos de una persona que la había querido fuera. Inara se quedó en la entrada. Miró el pasillo. ¿Sigue mi cuarto? Sí. Puedo verlo. Claro. Entró sola. Yo esperé. Cuando salió, tenía los ojos brillosos, pero no lloraba. No moviste la lámpara. Dijiste que la luz blanca te ponía de mal humor. Se le escapó una sonrisa mínima. Todavía. Lo sé. Esa tarde no hablamos del anillo. Vimos una película mala. Comimos pizza. Discutimos porque ella decía que mi gusto para elegir historias era de señor aburrido. Por unas horas, la casa volvió a tener algo parecido a normalidad. Cuando Abril vino a buscarla, Inara se quedó un segundo en la puerta. Papá. Sí. La próxima vez, tal vez me quedo a dormir. No corrí a abrazarla. No celebré demasiado. Había aprendido que la confianza herida no necesita fuegos artificiales. Necesita espacio. Cuando quieras, respondí. Sin presión. Asintió. ¿Se fue? Esa noche me senté en la sala y entendí que defender a un hijo no puede depender de tener pruebas perfectas. Claro que las pruebas importan. Claro que la verdad importa. Pero antes de la foto, antes del mensaje, antes de Paloma, hubo una mirada de mi hija pidiendo refugio. Y yo tardé. Nunca más. Gisela creyó que el anillo era la pieza más valiosa de esa historia. Se equivocó. Lo más valioso era la confianza de mi hija, y por un segundo permití que una mentira la tocara. Desde entonces entendí que no basta con amar a un hijo. Hay que defenderlo antes de que la duda aprenda su nombre. El anillo volvió. Mi matrimonio, no. Porque una joya se puede devolver, pero la confianza de una hija no se recupera con una disculpa apurada. Se recupera con límites, verdad y decisiones que duelen.
Algunas personas no roban objetos. Roban confianza. Gisela intentó robar la que había entre mi hija y yo. Y esa fue la última cosa que le permití tocar.